Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la materia de Introducción a la Informática INF 111. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad didáctica 2 relacionada a la programación estructurada, que ya se encuentra publicado en el aula de Classroom para que lo puedan revisar. En unos minutos más voy a terminar de subir el video de la sesión de ayer, que habíamos resuelto los ejercicios que se había planteado como foros y habíamos avanzado el último tema relacionado a lo que es un programa. Ahora vamos a ver la programación estructurada. Recuerden que lo estamos haciendo así un poco rápido, debido a que, como ustedes saben, en esta materia estamos un poco rezagados. Sin embargo, ya vamos a ir resolviendo algoritmos, yo creo, a lo largo de esta semana. ¿Qué vamos a ver en el tema de la programación estructurada? Vamos a definir lo que es la programación estructurada. Probablemente ustedes encuentren en muchos libros una visión tradicional de la programación estructurada y una visión más contemporánea. Lo que ocurre es que en los últimos 60, 70 años la informática ha ido avanzando vertiginosamente. Entonces, hoy en día hablamos de lo que es la informática clásica y la informática contemporánea. De la misma manera hablamos de la definición de programación estructurada clásica y la definición de la programación estructurada contemporánea. Luego vamos a ver de qué se tratan estructuras secuenciales, condicionales, estructuras repetitivas y finalmente vamos a hablar de una forma de representar los algoritmos en la programación estructurada, que es con diagramas de flujo, ¿no? Vamos a recordar también que estamos ya viendo la segunda forma para, para representar algoritmos. La primera lo habíamos hecho con el pseudocódigo, ¿no? Que lo habíamos visto ya en la primera sesión. Y esta segunda, que está en relación a lo que es la programación estructurada. ¿De acuerdo? Ok, empecemos. La visión clásica de la programación estructurada se refiere al control de ejecución, es decir, la definición que vamos a dar en esta primera parte está en función de cómo controlamos la ejecución de los programas. El control de su ejecución es una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta al construir un programa en un lenguaje de alto nivel. Seguramente dentro de la historia de los lenguajes de programación, cuando hablan de un lenguaje de alto nivel, nos estamos refiriendo a lenguajes como C, C++, Java, Python, seguramente. La regla general es que las instrucciones se ejecutan sucesivamente una tras otra, pero diversas partes del programa se ejecutan o no, dependiendo de que se cumpla alguna condición. Además, hay instrucciones, los bucles, que deben ejecutarse varias veces, ya sea un número fijo o hasta que se cumpla una condición determinada. Entonces, estamos hablando de que las instrucciones se ejecutan secuencialmente, una después de otra. También estamos diciendo que las instrucciones pueden existir algunas condicionales. Las condicionales nos van a decir si vamos a hacer una u otra cosa. Pero también estamos hablando de una tercera que tiene que ver con algo que es repetitivo, ¿no? Estamos hablando de lo que es repetitivo, que se va a realizar varias veces. A eso le denominamos bucle. Una estructura de control se define como un esquema que permite representar ideas de manera simplificada y que bajo condiciones normales es constante. Entonces estamos hablando que van a existir al menos tres estructuras de control: secuenciales, condicionales y repetitivas. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a ver. Permítanme un segundo. Okay, ahora sí. Ahora, lo que les decía, ¿no? Estamos viendo la programación estructurada, la visión clásica, y aquí estamos hablando de las estructuras de control más comunes, ¿no? La secuencial, la iterativa,
y la condicional. Para eso nosotros vamos a utilizar un diseño descendente de los programas, un diseño top-down. ¿Qué quiere decir un diseño descendente? De arriba hacia abajo. Así es como nosotros vamos a resolver nuestros problemas utilizando algoritmos y un diagrama de flujo, utilizando un diseño descendente, de arriba hacia abajo, ¿no? Un diseño top-down. La ejecución de operaciones secuenciales, la utilización de ciclos repetitivos y la toma de decisiones y alternativas de proceso. Ofrecen amplias posibilidades para resolver problemas mediante la construcción de procedimientos. Además, estamos hablando de estas estructuras de control secuencial, iterativa y condicional. También vamos a poder trabajar con procedimientos. Los procedimientos tienen que ver mucho con la programación modular, ¿no? Con la programación modular, que la vamos a ver más adelante también. Un famoso teorema de los años 60, formulado por Edgar Wald Dijkstra, habíamos hablado también de Dijkstra, eh, demostraba que se puede escribir cualquier programa utilizando únicamente tres estructuras de control mencionadas, ¿no? Esas tres estructuras de control. Los programas que utilizan solo estas tres instrucciones de control básicas o sus variantes, si hablamos de bucles, podríamos hablar de for, repeat, while, do while. Si hablamos de condicionales, podríamos hablar de if, de else, if sanidados o el switch case, ¿no? Que son variantes. Eh, pero no la instrucción goto, como hablábamos la anterior semana, se llaman estructurados. ¿Recuerdan en la primera clase donde nos hemos conocido? Habíamos dicho que dentro de la historia de la informática, en algún momento nosotros habíamos utilizado una programación que se denomina spaghetti, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizaba mucho sentencias go to línea 15, go to línea 2000, go to línea 500, go to línea 700, go to línea 10, go to línea 1000, go to, ¿no? Y se iba saltando y era una mezcolanza que era muy difícil eh, de controlar, de depurar. Justo por eso es que Dijkstra plantea, ¿no? Que se puede resolver problemas utilizando algoritmos únicamente utilizando tres estructuras de control: secuenciales, condicionales y repetitivas. Esta es la notación clásica de lo que se entiende por programación estructurada, llamada también programación O2. ¿Qué quiere decir que es la programación estructurada entonces? Es aquella programación que solo va a utilizar tres estructuras de control: secuencial, condicional y repetitiva, ¿no? Que hasta la aparición de la programación orientada a objetos se convirtió en la forma de programar más extendida. Una característica importante en un programa estructurado es que puede ser leído en secuencia, secuencialmente, desde el comienzo hasta el fin, sin perder la continuidad de la tarea que cumple el programa. Lo contrario de lo que ocurre con otros estilos de programación. ¿De acuerdo? Ahora bien, algunos lenguajes de alto nivel de tipo estructurado como C, Pascal, Fortran y otros lenguajes similares se conocen como lenguajes procedimentales por procedimientos. Es decir, cada sentencia o instrucción señala al compilador, al traductor, para que realice alguna tarea: obtener una entrada, producir una salida, por ejemplo, sumar tres números, dividir por 5, ¿no? En resumen, un programa en un lenguaje procedimental es un conjunto de instrucciones o sentencias. En el caso de pequeños programas, estos principios de organización, denominados paradigma, estamos hablando del paradigma estructurado, paradigma orientado a objetos, etc., se muestran eficientes. Eso quiere decir que nos permiten resolver problemas, utilizando algoritmos, utilizando estructuras de control básica que dan la definición o que contextualizan la programación estructurada. La programación estructurada tiene que ver con la utilización únicamente para resolver problemas de tres estructuras de control: secuenciales,
selectivas o condicionales y repetitivas. ¿De acuerdo? Ahora, también decimos que el programador solo tiene que crear esta lista de instrucciones en un lenguaje de programación, compilarlos en un ordenador y esta a su vez ejecutar estas instrucciones, ¿no? Que es la idea. Cuando los programas se vuelven más grandes, cosa que va a ocurrir siempre, eh, ¿por qué ocurre eso siempre? Porque aumenta la complejidad del problema a resolver. La lista de instrucciones aumenta considerablemente, de modo tal que el programador tiene muchas dificultades para controlar ese gran número de instrucciones. Entonces, el problema, hace 60 años, probablemente no haya cambiado, sea el mismo hoy en día. Me refiero, por ejemplo, a controlar entradas, salidas y el stock en un almacén. Pero la complejidad del problema ha incrementado. Hace 60, 50 años solamente queríamos ver eso, probablemente en un formato de texto en nuestro ordenador. Hoy en día queremos verlo en nuestro móvil, cuando estamos de viaje y probablemente en 20 años o en 30 lo queramos hacer ya desde nuestra vacación en la Luna o en Marte. La complejidad del problema se ha incrementado. No quiere decir que haya cambiado, el problema va a seguir siendo el mismo, controlar almacenes, pero su complejidad ha incrementado. Eso ha hecho que también el número de instrucciones incremente. Para eso, los programadores pueden controlar de modo normal un centenar de líneas de instrucciones. Para resolver este problema, los programas se descompusieron en unidades más pequeñas que adoptaron el nombre de funciones, procedimientos, subprogramas, subrutinas en otros lenguajes de programación. Entonces, los lenguajes procedimentales se relacionan mucho con los lenguajes estructurados y probablemente con los lenguajes de tipo procedimental, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando un poquito, que no podemos disociar un poquito de la programación modular, que tiene que ver con lenguajes procedimentales, y estamos hablando de la programación estructurada, utilizando estructuras de control, tres estructuras de control básicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a eso le vamos a sumar, como van a ver más adelante, procedimientos, funciones, subrutinas, subprogramas, que les vamos a denominar módulos. De este modo, un programa orientado a procedimientos se divide en funciones, de modo que cada función tiene un propósito bien definido y resuelve una tarea concreta. Además, se diseña una interfaz claramente definida, el prototipo cabecera de la función, para su comunicación con otras funciones. Eso quiere decir que nosotros este problema grande, lo vamos a dividir en problemas más pequeños. El divide y vencerás, que lo vamos a ir viendo, pero que les adelanto. El divide y vencerás tiene que ver con que ustedes agarren el problema más grande y lo vayan dividiendo en elementos más pequeños. ¿No es cierto? Sí. Cuando en la actualidad se habla de la programación estructurada, nos solemos referir a la división de un programa en partes más manejables, usualmente denominadas segmentos o módulos. Probablemente en la programación orientada a objetos hablemos de los componentes. En cambio, en la programación estructurada hablamos de módulos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas sobre la programación estructurada. ¿Todo claro? ¿Siguen vivos? Todo claro, licenciado. Muy bien. ¿El resto qué opina? ¿Siguen vivos? Preguntamos cómo están. Seguimos vivos, Lick. Muy bien, Todo Miguel claro, Ángel. Lick. Muy bien. A ver, los del último, que no les preguntamos. Waldín, ¿todo claro? Sí, licenciado, todo claro. Tony, Sí, licenciado, todo claro. Tirsa, Todo claro, Lice. Ronaldo, Todo claro, lice. Ronald,
Todo claro. Luis Donald, creo que te hemos hecho despertar. Rodolfo, primer caído en acción. Listo, primer caído en acción, Rodolfo. Ok. Todo claro, dice. Más bien, despertó Rodolfo. Ok. Ahora, ¿qué hemos dicho? Cada vez que nos dicen a nosotros programación estructurada, ¿qué tiene que venirse hacia la mente? Dijkstra, eh, y plantea resolver problemas con algoritmos utilizando tres estructuras de control: secuencial, condicional, repetitiva. Cada vez que se les habla de la programación estructurada, además tienen que pensar que se relaciona mucho con los lenguajes procedimentales. Procedimentales como los que manejan funciones, procedimientos, subrutinas, módulos. ¿De acuerdo? Programación estructurada es todo eso. Así que tienen que tomar en cuenta todo lo que hemos visto. Les dicen programación estructurada, Dijkstra. ¿Qué dijo Dijkstra? Todos los problemas utilizando algoritmos se pueden resolver utilizando tres estructuras de control básicas: secuencial, condicional, repetitiva. Además, en la programación estructurada estamos hablando de que también se puede trabajar como si fuera un lenguaje procedimental, con procedimientos, funciones, subrutinas, módulos. Ahora vamos a hablar entonces de una primera estructura de control, que es la eh, estructura de control secuencial. Una estructura se define como un esquema con cierta distribución y orden que permite representar una idea de forma simplificada y que bajo ciertas condiciones es constante. La estructura de control secuencial es la más sencilla de todas. También se la conoce como una estructura lineal. ¿Por qué es la más sencilla y por qué se la conoce también como una estructura lineal? Por el hecho de que cuando hablamos de instrucciones secuenciales son instrucciones que se van dando una tras otra, linealmente, una después de otra, ¿no? Esa es la idea fundamental. Además, se compone de instrucciones que deben ejecutarse en forma consecutiva, como estábamos diciendo, una tras otra, siguiendo la línea de flujo. Solamente, sin embargo, los problemas muy sencillos pueden resolverse haciendo uso únicamente de esta estructura. Solamente podemos resolver problemas muy sencillos utilizando la estructura secuencial, lineal. Normalmente la estructura secuencial hace parte de soluciones a problemas complejos, en las que se utiliza mezclada con estructuras iterativas, que nos permiten repetir varias veces un conjunto de instrucciones, y condicionales, que nos permiten tomar decisiones. Entonces, cada vez que hablamos nosotros de algo que es secuencial, lineal, estamos hablando de algo que se va a resolver uno tras otro, ¿no? Algo que se va a ver uno después del otro, ¿no? Por eso es lineal secuencial, uno tras otro, uno tras otro. Y que solamente sirve para resolver problemas que son muy sencillos, ¿no? ¿Por qué? Porque los problemas complejos tienen que utilizarse las otras estructuras de control, las condicionales, las repetitivas, y muchas de las veces cuando resolvemos problemas, nosotros decimos que se mezclan, es decir, para resolver problemas complejos, nosotros usualmente vamos a utilizar secuenciales, condicionales, repetitivas al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora, una estructura de control secuencial puede contener cualquiera de las siguientes instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que con una estructura secuencial, ¿nosotros qué podemos hacer? Declaración de variables. Podemos declarar variables. Podemos asignar valores, podemos asignar algún valor, ¿no? A alguna variable. Podemos determinar la entrada de datos,
cuales podemos leer por algún lugar donde vamos a introducir los datos. Podemos hablar del procesamiento de datos, es decir, vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir, o elevarlo al cuadrado, sacar raíces, ¿no? A alguno de esos datos. Eso se llama procesamiento de datos, operaciones. Y finalmente el reporte de resultados, lo que nosotros vamos a mostrar, ¿no? Lo que nosotros vamos a mostrar. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son las estructuras condicionales. La estructura condicional se utiliza para indicarle al computador que debe evaluar una condición. La condicional se basa en evaluar una condición. Y a partir de ese resultado, es decir, a partir de evaluar la condición, una condición como es grande, es pequeño, es el único, ¿no? Esas son condiciones y podríamos poner, es grande, es mayor a 10 metros, es pequeño, es menor a 10 centímetros. A partir de evaluar esa condición, nosotros vamos a determinar, ejecutar un bloque de instrucciones correspondiente. Si es menor que 10 metros, quiere decir que no es grande. Entonces, haga esto. Pero si es mayor que 10 metros, quiere decir que es grande, entonces haga esto otro. Son un bloque de